extrínseca. Tú haces algo porque tienes pasión hacia eso. Tú haces algo porque te nace, porque quieres contribuir hacia una meta, pero de corazón. La motivación extrínseca, por lo contrario, tú realizas algo, tú alcanzas una meta por un algo superficial, por un algo extra, fuera de ti. Este tipo de liderazgo transaccional trabaja mucho con este tipo de motivación extrínseca, porque tú haces algo para ganar algo. Sin embargo, este tipo de liderazgo transaccional tomó cierta fuerza, pero los resultados no fueron muy relevantes debido a que se estaba olvidando un punto muy importante de la sociedad. Yo diría que crítico, supremamente relevante, que es el desarrollo humano. De ahí que ciertos psicólogos como Bass, ¿sí?, que es un psicólogo que trabaja mucho sobre la psicología industrial, desarrolló y propuso otro tipo de liderazgo que se llama el liderazgo transformacional. Este tipo de liderazgo no únicamente se enfoca en la parte, digamos, de ganancia y trabajo y ganancia, costo y beneficio, sino que trabaja mucho más la parte individual, la parte humana, el desarrollo humano, en donde el énfasis no se hace sobre el capital, el capital financiero, sino sobre el capital humano. En este tipo de liderazgo, el desarrollo profesional, el desarrollo individual es el aspecto crítico del progreso de toda sociedad, de toda entidad. No únicamente de una entidad educativa, no solo de la educación superior, la educación media, básica, sino de todo tipo de organización, en donde el ser humano prima ante todo tipo de organización, en todo tipo de organización, ante cualquier circunstancia, pero con una diferencia. Se hace énfasis en el ser humano, en el individuo como tal, en su progreso, en su autorregulación, con el objetivo de contribuir a una sociedad. Se contribuye a que el individuo progrese, se desarrolle, mejore como tal, en su aspecto individual, en su aspecto profesional, en su aspecto cognitivo, pero no pensando en sí mismo, no pensando en que yo me desarrollo profesionalmente para ganar más plata, por ejemplo, para encontrar un mejor trabajo, para viajar al exterior y ganar muchísimos dólares en una empresa extranjera. No. Se promueve el desarrollo individual y humano para contribuir a la organización a la que ya pertenece. Es ahí que nos lleva a una etapa de reflexión en donde el líder promueve inspiración, inspira, motiva a sus colaboradores, a sus empleados, a sus estudiantes a ser mejores, a desarrollarse profesionalmente bajo los niveles más altos de procesos cognitivos, pero no para que él solo alcance metas, sino que trabaje hacia metas comunes, hacia las metas de esa organización. Ahora, si nos vamos a una organización educativa, el líder inspira, motiva a sus estudiantes para que la calidad educativa sea lograda, no solo con los administradores educativos, no solo enfocada hacia los decanos, no solo enfocada hacia los directivos de los programas, sino enfocada hacia el conjunto como tal de la comunidad educativa. De eso se trata el liderazgo transformacional. Y miren que este liderazgo ha tomado muchísima fuerza en países como Estados Unidos y muchísimos países en Europa, porque los resultados son sostenibles, porque se está trabajando la parte base de la sociedad, que es el ser humano. Yo inspiro, yo motivo al individuo a mejorar para contribuir a un colectivo, a una sociedad. Ahora, en este tipo de liderazgo, bueno, y en la sociedad en general,
miramos diferentes tipos de líderes, ¿cierto? La idea es que el líder sea una persona que motive, que inspire, que promueva espacios de reflexión, de progreso, de mejora. Pero nos damos cuenta que se desarrollan diferentes actitudes o diferentes comportamientos en cuanto a nuestros líderes. De ahí que es muy importante y es crítica la orientación, es crítica el entrenamiento sobre liderazgo. He escuchado muchísimos, por ejemplo, personajes que avanzan en sus carreras y se convierten en nuestros líderes. Muchos de esos, incluso las perspectivas que yo me di en mi tesis doctoral fueron las siguientes. Por ejemplo, sí, yo tomé este cargo y yo quiero hacer mi mejor trabajo como un líder, pero realmente yo no he recibido la preparación, la orientación y el entrenamiento que debería para asumir ese cargo. Entonces, ¿yo cómo llego a una empresa siendo un líder si no tengo esa preparación, ese entrenamiento, esa orientación correcta? Entonces, yo llego tal vez con actitudes de mandar, simplemente, con actitudes de castigación, con actitudes inclusive de ir contra los principios y valores de las personas, que es ir en contra de la dignidad y el respeto, ¿cierto? En ese caso, ¿qué debe hacerse? Se debe trabajar mucho la parte de la autorregulación adaptativa. ¿De qué se trata esto? La autorregulación adaptativa es un proceso social en donde el líder intenta disminuir las discrepancias de su comportamiento con las expectativas de una organización. Por ejemplo, si yo me enfoco en la educación superior, en las universidades, mi decano se supone que debe ser una persona que me respeta como estudiante, que respeta a sus colegas, que trata a los demás con dignidad y respeto, ¿cierto? Digamos que dicho decano tiene una actitud fuerte, ¿sí? Tiene una actitud muy mandatoria, digamos, orden, 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 sin tener en cuenta a los demás. ¿Qué se debe hacer? Esta persona debe regirse no únicamente por los estándares de la universidad, sino como tal por la parte general del liderazgo. Entonces, esta persona que tiene todos estos comportamientos que van en contra de un liderazgo correcto, debe empezar a adaptarse. ¿Adaptarse a qué? Adaptarse a los estándares, adaptarse a la sociedad como tal, adaptarse a los principios, a los valores. Y obviamente se debe comenzar un proceso de adaptación y comprensión, moderados por los estándares de dicha organización. No es fácil, ¿sí? Llegar a un liderazgo transformacional no es fácil porque implica cambio y transformación como tal. Los seres humanos le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a la transformación porque implica muchísimas, digamos, regulaciones, intervenciones tal vez a largo plazo. A los seres humanos usualmente nos gustan las cosas rápido, los resultados inmediatos, y bueno, por eso atrasamos tanto llegar a ese tipo de liderazgo que de verdad nos lleva a la innovación, a la creatividad y al cambio. Es muy interesante ahora en esta pandemia que se ha escuchado muchísimo, estamos en el cambio, estamos en la transformación, y me voy a enfocar un poco en esto que hemos estado trabajando muchísimos docentes, administradores, empleados en general, la parte de la virtualidad. Entonces, todos sabemos que ha sido un cambio, ¿cierto? Un paso de la presencialidad a usar tecnologías nuevas, etcétera, etcétera. Yo he escuchado muchísimos estudiantes y nos hablan y nos dicen, no, la virtualidad no es correcta, no sirve, estoy cansado, quiero regresar a mi universidad.
bla, 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 bla. Muchísimas situaciones. Ahora yo digo, ¿cierto? Esto. La sociedad avanza. Sí, estamos en un proceso de innovación, de cambios, de transformación. Yo como estudiante, ¿cierto? Como estudiante, estoy enfrentándome a este tipo de educación virtual. Como estudiante, como individuo, como miembro de una sociedad, no debo quedarme simplemente a, digamos, tomar un papel de víctima hacia la situación. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿usted cómo contribuye para que esa educación virtual sea exitosa? ¿Sí? No podemos dedicarnos únicamente a especular y decir la educación virtual no funciona. Esto no funciona, esto sí, estoy cansado. Los docentes me pusieron acá, la universidad me puso acá a sentarme enfrente de un computador y aprender así, esto no me sirve. No, es que la situación no la puso la universidad. La situación no la estableció el docente. Es una situación que pasó a nivel mundial. Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar soluciones. Pero esa solución no únicamente depende de la universidad, de su decano, de su administrador, no. Depende en gran parte, y yo diría que en la mayor parte de usted como individuo, como estudiante. Ahora, la educación virtual funciona siempre y cuando el estudiante tiene un alto nivel de aprendizaje autónomo. Entonces, es ahí donde usted debe contribuir como ser humano. Yo quiero que esto funcione, esta organización, este sistema, este proceso va a funcionar. Pero usted debe contribuir. Si usted no contribuye, se dedica simplemente a criticar, simplemente a tomar papel de víctima, me tocó la educación virtual y sufro y me rajé y no entiendo, no. Usted debe tomar un papel de autorregulación. Bueno, estoy en una educación virtual, ¿qué debo hacer por mi parte? Leer, abrir mis correos institucionales permanentemente, estar en continua comunicación. La comunicación efectiva es parte primordial del desarrollo. Entonces, en este caso, digamos, es un ejemplo únicamente de la manera como nosotros los individuos a veces nos comportamos, ¿no? Esta manera conductual de a veces tomar los papeles de víctimas y esperar que se nos solucionen las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros cómo contribuimos a ese cambio que tanto... Yo como ser humano necesito estar contribuyendo para lograr ese cambio. Necesito tomar simplemente el papel. A mí me pasó y me pusieron y me dijeron y hasta ahí llegué. No, la sociedad se transforma, evoluciona y usted debe evolucionar con ella. He ahí una de las bases del liderazgo transformacional. El cambio, la transformación, la autorregulación. Es muy importante este aspecto. El papel del líder transformador es de inspirar, ¿sí? Es de tocar fibras humanas, es de más allá de poner el castigo, muchísimo más allá de imponer, de escuchar, de ser mediador de relaciones, de ser mediador de situaciones, de problemas. La comunicación efectiva en el liderazgo transformacional es base clave para el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, y obviamente esto a su organización, no solamente, como ya dije, a las organizaciones educativas, organizaciones en general. Obviamente los resultados van a ser mucho más sostenibles, porque usted está trabajando sobre la parte humana, sobre el capital humano. Y el capital humano es sostenible en la sociedad. Si usted le da oportunidades a su colaborador, a su estudiante de mejorar en sí como ser humano, usted va a tener resultados mucho más positivos a futuro, que simplemente, bueno, vamos a invertir en materiales, vamos a invertir en libros, vamos a invertir en una mejor tecnología. Todo eso es válido, por supuesto, pero si tú inviertes en el capital humano, los resultados son mucho más sostenibles. Porque ese individuo, esa persona a la que tú estás ayudando a mejorar, está trabajando
por un colectivo, por tu organización. Ahora bien, el colaborador, la persona que está recibiendo las oportunidades de mejora, quien se está entrenando, quien está desarrollándose profesionalmente para mejorar, debe tener también una conciencia de qué se trata, de en qué está él trabajando, de cómo funciona esa organización. No puede decir este colaborador, bueno, mi empresa, mi organización me colabora, o un estudiante en mi universidad me colabora para mejorar como individuo. Ahora bien, tan pronto yo alcance los logros profesionales individuales o afectivos o cognitivos, pues me desaparezco y busco mejores oportunidades. No, no, debe haber un consenso, es una organización, es llegar a un estado de reflexión como tal. Yo hago parte de una organización, hago parte de una organización educativa o en general, y estoy progresando y desarrollándome como ser humano para contribuirle a esa organización, a mejorar. Y cuando usted hace eso, usted contribuye a su sociedad, al cambio. No podemos exigir un cambio si no tenemos un cambio de pensamiento. Todo inicia por aquí, por el cambio de pensamiento. Bueno, en este tipo de liderazgo, obviamente, se tienen en cuenta muchísimos aspectos. Este liderazgo maneja unas dimensiones como tal. En estas dimensiones, como ustedes las pueden mirar en la pantalla, se trabaja mucho la parte conductual, como es el comportamiento del líder. Si el comportamiento del líder no se alinea con el tipo de liderazgo o lo que es ser un líder como tal, entonces debe haber una adaptación a ese tipo de liderazgo requerido. Si una organización a usted le pide, usualmente hemos leído, ¿cierto? Cuando usted aplica para un trabajo, por ejemplo, requisitos: carisma, buen trato, respetar a los demás, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, pero a veces se queda simplemente en un requisito. ¿Y de ahí para allá qué? ¿Cómo llegamos a eso? Debe haber un proceso de aprendizaje para llegar a ese momento, para llegar a ocupar posiciones y que tú siempre tengas claro cuál es de tu labor. Tu labor es respetar, tu labor es ser un guía, ser un ejemplo, ser una inspiración para quienes están escuchándote, para quienes están trabajando para ti. Entonces, la parte conductual es muy importante en el liderazgo transformacional. La parte motivacional inspiradora, que ya hemos hablado. La estimulación intelectual. Y esta parte sí es crítica y clave en el desarrollo de las organizaciones. Proveer o dar oportunidades de desarrollo profesional, ¿sí? Que tú tengas oportunidades para mejorar en tu área, para que estudies mucho más, para que tú puedas tomar cursos, para que tengas acceso a entrenamientos, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, para un desarrollo individual, un desarrollo humano, pero con vistas hacia un progreso colectivo, hacia un desarrollo social. No únicamente, ya dijimos, pensar en la parte individual como un profesional. Ya hablamos de la parte monetaria. Yo estudio más para ganar más plata, no. Yo estudio más para contribuirle a mi organización, a mi sociedad, a mi país. Sí, estamos tan acostumbrados, creo, a dejarle responsabilidades a los cargos altos. ¿Sí? Yo tengo un problema en mi país, me lo arregla el presidente. Tengo un problema en mi ciudad, me lo arregla el alcalde. Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué está haciendo para mejorar esa situación? Usted debe progresar como ser humano, como individuo, porque usted es parte activa de una sociedad. Entonces, miremos oportunidades
que nuestros líderes como tal, políticos, etcétera, nos ofrecen, pero debemos nosotros ser parte de eso, parte de ese cambio. No únicamente esperar que nos den las soluciones, no, ser parte de la solución. Y la solución comienza por nosotros mismos, nuestra propia transformación como individuos, como seres humanos, como hijos, como padres. Ustedes, no sé si han escuchado, está muy de moda la palabra influencer. Los influencers, los influenciadores. Escuchamos tanto personas que nos llenan de muchos conocimientos, digamos, de diferentes maneras, pero usted es un influencer en su casa también. Si usted se levanta todos los días con cierta actitud, usted va a transmitir esa actitud en su casa. Entonces, volvámonos unos influencers positivos en su casa, en su universidad, en su lugar de trabajo, como líder, como colaborador, en cualquier área, pero llegando a las partes bases de ese cambio. No únicamente yo contribuyo con tanta plata de mi cheque hacia esta intervención estructural de dicho lugar, no. Sí, toquemos la parte humana la que se nos está olvidando y se nos ha olvidado por mucho tiempo, y creo que es hora de retomarla porque es ahí en donde radica el cambio sostenible. Es ahí donde radica el cambio. Y miren que es muy interesante porque tiene esto mucho que ver con la educación, ¿sí? Muchas personas sienten que la educación, de hecho, es el camino sostenible para el cambio. Muchas personas sienten que es el camino más doloroso, más largo hacia el cambio, y es verdad. Para que tú puedas contribuir a un cambio sostenible necesitas conocer, necesitas saber cómo tú puedes contribuir. Y no es fácil. Muchos de ustedes son estudiantes y deben estar en la universidad 5 años, 6 años. Si queremos ganar muchos más conocimientos, posgrados, 3 años más, doctorados, 4 años más. Es el camino más largo, más difícil porque requiere sacrificios, trasnochos, etcétera, etcétera, pero es el camino más sostenible. Es el camino sostenible para el cambio real dentro de nuestra sociedad. Y esto está alineado a un liderazgo transformacional, a una transformación, porque usted debe autorregularse. Es que el liderazgo no únicamente le pertenece a los líderes, personas de cargos altos. Todos de alguna manera somos líderes en nuestro contexto. Todos, de alguna manera. Así que yo los invito a ser líderes inspiradores, motivadores, transformadores de verdad de su contexto. Seguro que si transformamos nuestro contexto paso a paso, estamos contribuyendo a la transformación de nuestra sociedad y como tal del país que todos anhelamos. Porque el país que todos anhelamos no le pertenece al presidente, no le pertenece a los alcaldes, a las administraciones públicas, educativas, nos pertenece a todos, al pueblo. Y de ahí debemos arrancar, de ahí debemos partir. Soy un individuo y yo debo contribuir activamente a esa transformación. Bueno, todo esto obviamente tiene muchísimo que ver con la cultura organizacional, la eficacia organizacional. El liderazgo transformacional está arraigado, alineado a la cultura, porque la cultura es una manera de vida que está regida por estándares cognitivos, afectivos. Y obviamente, si yo tengo una organización, debe esa organización estar trabajando bajo un liderazgo correcto. Si esa organización trabaja bajo un liderazgo correcto, va a tener altos niveles de eficacia. Obviamente esto implica una interdependencia de desarrollo, de evolución, de organización, de reglas, de condiciones de vida, de individuos, de pensamiento. Todas estas características permiten a una sociedad progresar en el tiempo. De lo contrario, estamos trabajando en un ciclo, digamos, que va a terminar siempre en lo mismo, ¿no? Tal vez en llegar y simplemente decir, bueno, esto no funciona.
Esto no funciona, ¿y la culpa de quién? Líderes de cargos altos, personas extras, pero no de mí, de todos menos de mí. Tan pronto asumimos la responsabilidad como individuos en una sociedad, realmente vamos a poder visualizar cambios reales. Es particular cuando, por ejemplo, nos quejamos mucho de cómo funciona el transporte en nuestra ciudad. La anterior semana tuve la oportunidad de tener una conferencia con líderes de muchos gremios de acá de nuestro departamento. Uno de los líderes era el líder del mototaxismo. Y bueno, yo le decía al señor, usted cómo mira, cuál es su perspectiva sobre la organización de movilidad en nuestro departamento. Y entonces, bueno, a veces somos víctimas del país, somos víctimas de la situación, etcétera, etcétera, pero debemos entender que no nos podemos quedar con la misma organización siempre. No solo la parte, digamos, en este ejemplo de movilidad. Nuestra ciudad necesita cambios de organización para mejorar. Yo no me puedo quedar en un papel y decir, bueno, es que esta es mi organización y la defiendo y se queda ahí porque simplemente sí. No. Y es que la sociedad avanza, es que la sociedad cambia y se transforma. Entonces, ¿usted qué nos propone? ¿Cómo promueve? ¿Cómo va? ¿Cuál es la dirección que su organización va hacia ese cambio? Sí, y esto se ve muchísimos nosotros cuando vamos, por ejemplo, cuando manejamos. Exigimos una organización en movilización, pero cuando usted se monta a su carro y usted infringe normas de tránsito y usted no le da paso al señor adulto, ¿sí? Al viejito que está pasando la calle, no, usted se le va encima, no le para, no le da paso. Cuando usted, el semáforo está en rojo y usted se pasa. ¿En dónde está? ¿En dónde está su cultura ciudadana? Pero exigimos una cultura ciudadana. La exigimos, pero no contribuimos a ella. Entonces yo creo, queridos estudiantes, queridos participantes, que es momento de reflexionar, sentarnos y preguntarnos y decir lo que yo exijo, lo que yo quiero, el país como profesional que yo quiero, está sobre lo que yo doy. ¿Cómo yo contribuyo a ese cambio? ¿Estoy yo contribuyendo lo suficiente? ¿Contribuyo lo suficiente para ese cambio? Simplemente me siento a escuchar lo que pasa, critico y hasta ahí se quedó la situación. Y se vuelve a convertir en el mismo círculo o ciclo vicioso de la sociedad, porque las sociedades caen en círculos viciosos cuando no hay cambios radicales, cuando no hay cambios reales. Entonces es hora, señores y señoras, compañeros y colegas, de sentarnos y reflexionar y desde nuestra área, desde nuestras profesiones, contribuir al cambio de llegar a ese país ideal que nosotros necesitamos. No queremos profesionales que se vayan a sentar a oficinas simplemente a llenar puestos, simplemente por un tipo de lucro particular. No, de verdad, si no contribuimos a transformar lo que tenemos, nos vamos a quedar en lo mismo. Y lo único que va a haber décadas en lo mismo. Me pregunto si no nos cansamos cuando nos despertamos en nuestras camas y decimos lo mismo. Es un día más. Salir a la calle, cuido mi celular, de pronto me lo roben. Me voy con cuidado, sé que voy a tener un día de tráfico terrible, me voy preparando porque va a ser un caos afuera. No. Creo que hemos llegado al límite. Muchas personas, muchos ciudadanos, muchos profesionales, cuando hacen sus paros, sus protestas, es una sensación de haber ya tenido muchísimas situaciones, contemplado, visualizado, y es momento
Es momento que usted se levante y diga, hoy va a ser diferente y el cambio está en mí. Hoy voy a respetar las normas de tráfico, de tránsito. Hoy le voy a dar paso al señor anciano, al señor mayor. Hoy no me voy a pasar el semáforo en rojo. Hoy no voy a botar basura a la calle. Hoy voy a ser un ciudadano mejor. Hoy de alguna manera voy a contribuir a ese cambio, porque usted es líder, líder en su sociedad. Bueno, dentro de la cultura organizacional, como podemos mirar, se trabaja, se hace énfasis en muchos aspectos que tienen que ver, como ya dije, en el capital humano. Se tiene en cuenta y se trabaja sobre la satisfacción y la necesidad de los trabajadores. Entonces, no me impongo las reglas. Y usted trabaja y si se siente bien, bien, y si se siente mal, mal, pues y si no le gusta, renuncie, que acá desempleados sobran y cualquiera quiere este trabajo. Incorrecto. Incorrecto porque los resultados no van a ser sostenibles. Si usted como empleador, si usted como líder trabaja sobre las necesidades de sus colaboradores, créame que va a tener una organización mucho más feliz. Va a tener una organización feliz. Si sus empleados están felices, aparte de que su organización va a tener resultados mucho más altos y positivos, su clima laboral va a mejorar al 100%. Si hablo de estudiantes, si un estudiante siente que tiene las oportunidades correctas, sí, siente que lo tratan bien. En mi universidad me tratan bien. Mis profesores me respetan. Si tengo un problema, me escuchan. Si tengo que ir a hablar con un líder, con un decano, rectoría, etcétera, no tengo miedo. Usted no tiene por qué tener miedo, porque es que su líder no significa que usted lo puede pisotear. Ser líder no significa que usted puede pasar por encima de las personas, no. Ser un líder apropiadamente significa que usted inspira y motiva y escucha. Y más allá de imponer castigos, usted debe dar soluciones. Entonces, trabajamos sobre las necesidades y mantenemos satisfacción en nuestro clima laboral. De eso se trata. Obviamente, de esta manera hacemos contribución al desempeño de la organización. Se obtienen resultados de mucho más alto nivel porque los resultados van a ser mucho más positivos. El nivel de eficacia aumentará. Se mantiene un equilibrio, digamos, sustentable. Usted no tiene que estar variando de trabajadores, no hay deserción escolar, porque si usted está feliz en su colegio, en su universidad, pues usted no se sale, simplemente usted se queda ahí porque se siente bien. Además de que está aprendiendo, usted se siente bien, usted está tranquilo en el lugar en donde está aprendiendo. Aparte que es su influencia. Si el lugar en donde yo aprendo es el lugar en donde a mí me tratan mal, entonces como profesional, ¿qué voy a ir a hacer afuera a la sociedad? Si eso fue lo que aprendí, puede ser exactamente lo mismo. Pero si en el lugar en donde yo me estoy formando, me respetan, tengo respeto y dignidad, me tratan con ese respeto y esa dignidad, yo lo voy a ofrecer afuera. Si soy un médico, voy a tratar muy bien a mis pacientes. Si soy un economista, voy a formar una empresa y voy a tratar de manera respetuosa, con valores y principios a mis empleados. Y así sucesivamente. Es muy importante la percepción que los miembros de una organización tienen sobre el líder. En este aspecto es muy importante la evaluación. La autoevaluación y la evaluación grupal. ¿Usted cómo me mira como líder? ¿Usted cómo piensa que yo dirijo este grupo? Se hacen a veces muchísimas evaluaciones, ¿no? Evaluación hacia el docente, evaluación hacia el líder de la organización, pero a veces solo se queda ahí, ¿no? Listo, la encuesta nos votó este número, etcétera.
pero la idea es hacer intervenciones y cambios. Y las intervenciones y cambios no es destituir a una persona, no son cambios radicales negativos que nos permitan, digamos, lo logrado, desaparecer lo existencial, lo que se ha logrado. No, por el contrario, si hay problemas, se deben hacer intervenciones y sobre todo son intervenciones de mejora en relación a orientación, entrenamientos, desarrollo profesional. Todo este tipo de mejoras tienden obviamente a contribuir al progreso de la organización. Entonces, es muy importante tener evaluaciones permanentes en nuestras organizaciones. Esta evaluación del estudiante hacia el profesor, por ejemplo, es primordial, es muy importante porque escuchamos lo que los estudiantes tienen que decirnos, ¿sí? Usted, ¿cómo me ve como docente? ¿Cómo lo trato? Igual, si es un director de un programa, un decano, ¿cómo yo a usted lo trato como colaborador? Entonces, mantener evaluaciones permanentemente, feedback constantemente, retroalimentación, es supremamente crítico para hacer interventorías y mejoras, obviamente, hacia el progreso. Bueno, por acá ya tengo las conclusiones. Creo que ustedes, es la idea, ¿no? A fomentar esa reflexión y en este momento que usted se esté preguntando, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué hago desde mi área para cambiar? ¿Cómo yo trabajo hacia esa transformación radical? Tenga en cuenta que si usted trabaja hacia una renovación individual, forjada y hacia un trabajo colectivo, hacia una transformación en su sociedad, en su contexto, créame que desde ya está usted contribuyendo a mejorar su país. Entonces le invito a reflexionar, a pensar. Y en este tipo, digamos de una manera técnica, usted puede evaluarse cómo está su tipo de liderazgo. Sé que aquí están algunos administradores educativos, directores de programa, puede evaluarse. Sí, en este caso, acerca del liderazgo transformacional, existe un test que es MLQ, Multifactor Leadership Questionnaire, que es el cuestionario de liderazgo. Entonces, lo invito a reflexionar, autoevaluarse, en qué punto, en qué parte del proceso usted se encuentra. Y si usted mira en este momento y usted dice, bueno, yo no hago esto, yo debería hacer esto, tal vez estoy tomando una actitud grosera, déspota, mandatoria con mis colaboradores, necesito cambiar, porque los resultados tal vez no van a ser tan positivos a largo plazo. Se necesitan hacer intervenciones. Y usted como individuo reflexione y comience a preguntarse, yo cómo estoy contribuyendo al cambio de mi sociedad, al cambio de mi país, más allá de las críticas, más allá de quejarme y tomar y asumir el papel de víctima, yo en verdad, ¿qué estoy haciendo para contribuir hacia esa transformación que tanto todos anhelamos? Muchísimas gracias a todos, este es el fin de mi presentación, espero dejar un mensaje de reflexión colectiva y bueno, esa es la idea. Si dejo ese mensaje de reflexión, para mí ya es ganancia. Así que muchísimas gracias. Retorno al moderador. Muchas gracias, Viviana, por su presentación. Abrimos un espacio de 5 minutos para preguntas e inquietudes, si alguien tiene de los asistentes. Bueno, parece que no hay inquietudes, no hay preguntas. De pronto, profesor Julio, si nos puede dar un mensaje para cerrar esta conferencia. Sí, muchas gracias, Carlitos. No, pues agradecerle a Viviana por la presentación.
El tema educativo siempre es un tema complejo, tiene muchas aristas, se puede estudiar desde el espectro psicológico, psicosocial, desde el espectro laboral, político. Yo creo que esta visión que nos ha entregado Viviana nos hace ver no solamente que es un proceso mecánico, sino que es un proceso orgánico, es un proceso social y es un proceso importante porque no solamente depende, digamos, de la capacidad investigativa de la misma sociedad y la capacidad de generar conocimiento en los estudiantes, sino también porque más allá de pretender que este proceso le permita a uno ubicarse laboralmente en algún espectro y permitirse un ingreso laboral en una sociedad competitiva, yo creo que tiene que ver con eso, con el aporte a la sociedad finalmente, con el aporte al desarrollo, con el aporte, digamos, a la región y a generar mejores posibilidades dentro del tejido social. Simplemente agradecerle a Viviana la presentación, la ilustración y sobre todo el tiempo que nos ha dedicado. Y ojalá reiterar un poco las palabras del decano, pudiésemos encontrarnos en una próxima oportunidad, en un escenario un poco menos adverso del que tenemos hoy y poder intercambiar estas ideas y formar grupos de investigación. Yo estoy altamente convencido de que la educación y la investigación son herramientas muy importantes para el desarrollo social. Entonces, en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, del Centro de Estudios de Desarrollo Regional, agradecerle a Viviana su colaboración y quedamos atentos para poder trabajar mancomunadamente en el futuro en estos temas tan relevantes para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias nuevamente, Viviana, por esa conferencia, profesor Julio, por su mensaje de finalización y los invitamos a todos los participantes para el evento programado el día de hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, el lanzamiento del semillero de investigación del programa de economía. Mil y mil gracias por su asistencia y participación.